noches para todos, gracias por la invitación, por estar aquí. Acá hay un montón de gente que sabe un montón de estas cuestiones de dispositivos y tal, y la verdad es un placer compartir este rato con ustedes. ¿Este va bien? Bueno, nos toca hablar un poco de desfibriladores subcutáneos. Hace 2 años la empresa que lo comercializa necesitó formar gente para aprender a poner estos dispositivos. Y bueno, agarraron un grupo de valientes que se interesaron por la terapia y empezamos a recorrer un camino con esto, ¿sí? Así que bueno, hicimos un curso de capacitación y tal, y por lo cual estamos dando vueltas con el tema del implante de estos dispositivos. El enfoque del tema viene de la mano de lo que es el enfoque de muerte súbita, lo que todos conocemos, qué pacientes están en riesgo de muerte súbita, el enfoque de la enfermedad coronaria, la patología más prevalente, ya sea en el evento agudo como en la miocardiopatía isquémica necrótica, en el contexto de las miocardiopatías y en el contexto de enfermedades eléctricas primarias. Hace 25 años que tenemos experiencia en el uso de desfibriladores subcutáneos y conocemos la efectividad de ellos para tratar este tipo de episodios. Sabemos que cuando hay fibrilación ventricular o taquicardia ventricular rápida, los desfibriladores transvenosos son altamente efectivos para resolver estas arritmias y abortar episodios de muerte súbita potencial. Pero que es una terapia que lamentablemente no está exenta de complicaciones. Y las complicaciones más peligrosas y temidas de los desfibriladores convencionales transvenosos vienen de la mano de complicaciones asociadas a los catéteres. Al largo tiempo que los catéteres pasan en el espacio intravascular. Todos los que vemos pacientes con desfibriladores hemos visto desplazamientos, hemos visto fracturas, hemos visto recoil de las empresas y necesidad de tener que recambiar estos catéteres. Hemos visto complicaciones del árbol vascular ligado a estos catéteres y muchas veces nos agarramos la cabeza cuando tenemos que resolver este tipo de enfermos porque son bastante complejos. Los desfibriladores subcutáneos conceptualmente le salen a competir en la terapia a los desfibriladores convencionales transvenosos, aunque tienen algunas peculiaridades que los hacen distintos. No, son comparables en algunos puntos y distintos en otros, ¿sí? Claramente, con un desfibrilador transvenoso podemos hacer estimulación cardíaca y ese es un concepto que tenemos que tener claro. Si pensamos que tenemos que estimular a un paciente, no tenemos que pensar en un DAI transvenoso, en un DAI transcutáneo. ¿Por qué? Porque no tenemos catéteres adentro del corazón para estimular, ¿sí? Pacientes que necesitan estimulación no son para este tipo de terapia. Pacientes que tienen taquicardias ventriculares monomorfas, habitualmente de baja frecuencia, 150, 170 latidos, que son pasibles de ser terminadas por estimulación antitaquicardia, ATP, no son buenos candidatos para desfibriladores transcutáneos, ¿sí? Pacientes que necesitan resincronización cardíaca y menos. Si necesitamos estimular al paciente, no pensemos en desfibriladores subcutáneos. Pero bueno, sí que tiene algunas cosas buenas, y es, primero de todo, que es un dispositivo totalmente extravascular, ¿sí? Entonces nos ahorramos un montón de posibles complicaciones potenciales de prótesis transvenosas, ¿sí? Y no es poca cosa. Son prótesis que tienen bajo riesgo de infección, ya lo vamos a ver más adelante, y si tenemos infección son infecciones locales. No tenemos riesgo de infecciones sistémicas. ¿Por qué? Porque no tocamos el árbol vascular. Preserva los accesos venosos. Nosotros en pacientes jóvenes, por ejemplo, que sabemos que vamos a tener un montón de años de desfibrilador, preservamos accesos venosos. ¿Qué va a pasar dentro de 30 años con ese paciente? Va a ser un poco más difícil, pero si empezamos pensando en preservar sus accesos venosos y poniendo dispositivos subcutáneos, bueno, le vamos a dar tiempo para adelante a ese paciente, ¿sí? En casos extremos en los cuales no podamos usar radioscopía, estos dispositivos se pueden implantar por parámetros anatómicos y no tener que usar la necesidad de rayos.
y si usamos rayos, la cantidad de rayos que usamos es mucho menor que con un dispositivo transvenoso. Finalmente tenemos que valorar consideraciones estéticas. No es lo mismo portar un dispositivo abajo de la clavícula, sobre todo en gente joven, que llevar un dispositivo entre el dorsal y el serrato. Los que estamos viendo pacientes con esto vemos que la movilidad del miembro superior es mucho mejor y estéticamente queda muy cubierto por debajo del brazo y a los pacientes les molesta bastante menos. Los desfibriladores subcutáneos han recorrido un camino, ¿sí? Y este es el camino que vienen recorriendo. No se llega a ver bien acá, pero uno de los primeros artículos en los cuales se hablaba de desfibriladores subcutáneos es un artículo que es New England, año 2010, que fue el primer artículo con 55 pacientes con desfibriladores subcutáneos. Y a partir de ahí se empezaron a colocar en Europa. En el 2012 se empezaron a colocar en Estados Unidos y a fines del 2017 logramos que la ANMAT aprobara el ingreso de estos dispositivos y a fines del 2017 empezamos a poner dispositivos en Argentina. En todo ese camino bastante agua bajo el puente ha pasado y la bibliografía es creciente respecto a esto y tenemos cada vez estudios, 300 pacientes, 1000 pacientes, 850 pacientes, un montón de estudios con distinto diseño, lo vamos a ver un poquito más adelante, que nos avalan a la utilización del dispositivo. Hay más de 40.000 implantes en todo el mundo y la mitad de ellos en Europa. Y hay más de 4.000 pacientes que están enrolados en estudios clínicos con esta terapia. Desde que empezamos en Argentina a fin del 2017, tenemos colocados al día de hoy más o menos 35 pacientes. Y bueno, ya tenemos tecnología, se ha superado la tecnología del catéter, tenemos una segunda versión de catéteres que se llama 3501 que facilita un poco la colocación. Si hacemos una simple búsqueda en PubMed y ponemos desfibriladores subcutáneos, vamos a ver esto que no se ve, que es que en el 2018 se publicaron 105 artículos en revistas indexadas sobre desfibriladores subcutáneos. Y de hace 10 años se publicaban 5 artículos o menos. O sea que toda la bibliografía que tenemos desde los últimos años es creciente y bastante alentadora con el uso de este tipo de terapia. Estamos ante un tipo de terapia nueva y son un montón las preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de pensar que a un paciente le vamos a colocar algo de esto. ¿Sí? Primero intentar saber más o menos qué es y cómo funciona. ¿Es lógica la comparación ante un desfibrilador con un desfibrilador subcutáneo? ¿Es igual? ¿Es mejor? ¿La eficacia de las descargas es buena? ¿Tengo más complicaciones? ¿Igual? ¿Menos? ¿Es lógica esa comparación? Ver qué evidencia tenemos disponible a la hora de indicar este tipo de dispositivos. Intentar ver qué pacientes son candidatos. Ver cómo se implantan. ¿Qué nivel de recomendación de guías tenemos con este tratamiento? ¿Qué experiencia tenemos en Argentina? Y bueno, cuando nos va bien, pero cuando hay complicaciones, tratar de ver qué complicaciones tuvimos y cómo intentamos resolverlas. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de estas cuestiones. ¿Qué es y cómo funciona un desfibrilador subcutáneo? Un desfibrilador subcutáneo es un generador que va aquí y un solo catéter que tiene un coil de desfibrilación que está aquí, que es esto, de 8 centímetros, un sensor distal que es un sensor que es un electrodo de sensado, un electrodo proximal que es otro electrodo de sensado y la carcasa que es eléctricamente activa para el sensado. Por lo cual tenemos 3 electrodos de sensado y con esto podemos tener 3 tipos de sensado del aparato, desde la carcasa al proximal, desde la carcasa al distal y entre los 2 sensores del coil, ¿sí? Vector primario, secundario y alternativo, ¿sí? La carga, en cuanto a energía, la carga del dispositivo es de 80 joules, pesa 130 gramos, esto es más o menos un 30% más que un desfibrilador transvenoso. El generador es activo en cuanto a sensado y en cuanto a descarga. La longevidad media de la batería es aproximadamente 7 años y monedas. Me da la posibilidad de programar estimulación post descarga. Esta estimulación es transitoria
y es solo por si hay una pausa luego de una descarga del dispositivo. Y cuando uno ve cómo es la estimulación de estos equipos, es similar a un desfibrilador transcutáneo, por eso no es una estimulación que pueda ser persistente en el tiempo. La conexión es un conector con un agujerito, no hay posibilidades de conectar mal el dispositivo, es single lead. Tenemos posibilidad de telemetría wireless y de conectividad. Hay almacenamiento de episodios similar a un dispositivo transvenoso, y esta nueva generación que tenemos aquí en Argentina es apto para resonancia magnética. Obviamente, esto es el dispositivo que contamos ahora en Argentina. Esta es la tercera generación de desfibriladores subcutáneos que hay. Y por eso quizás van a haber reportes de agotamientos más precoces de batería, que eso es con primera generación. Los de primera generación eran un poco más grandes, eran un poco más pesados, tenían algunas otras dificultades que con la evolución de la tecnología se han ido resolviendo. Bueno, esto no se ve muy bien, pero bueno, el concepto es: ¿son tan buenos para revertir fibrilación y taquicardia ventricular como un desfibrilador transvenoso? Y por suerte sí, estudios comparativos nos dicen que un desfibrilador subcutáneo tiene un 99% de conversión de arritmias ventriculares graves. Con el primer choque 95.6% y con reprogramación llega hasta el 99%. Y si lo comparamos con distintos estudios de desfibriladores transvenosos, vamos a ver que la efectividad es igual o más alta. O sea que esto está aprobado, hay bastante bibliografía y podemos estar tranquilos con que los desfibriladores subcutáneos son efectivos para revertir taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Vamos a hablar un poquito de la evidencia que tenemos con esto. Hay dos estudios que son dos estudios madres, que son el IDE Study, que juntaron 330 pacientes y que eran estudios de eficacia y de seguridad, ¿sí? Son los primeros estudios con desfibriladores subcutáneos. El punto final primario fue de seguridad, 180 días, sin complicaciones en el 99% de los pacientes, y adecuada análisis y tratamiento de la fibrilación ventricular en más del 90% de los pacientes. O sea, no hubo complicaciones y fue efectivo para la reversión de taquicardia ventricular, ¿sí? Los episodios de arritmias ventriculares hubo en el 6% de los pacientes, con éxito en la conversión a ritmo sinusal. Y en este primer estudio hubo un 13% de descargas inapropiadas, que fue una de las críticas iniciales que tuvieron los desfibriladores subcutáneos. Alta tasa de descargas inapropiadas. La tasa de descargas inapropiadas en la primera generación de los desfibriladores subcutáneos venía dado por sobresensado de onda T y arritmias supraventriculares, ¿sí? Esto fue resuelto con tecnología, fue resuelto agregando una segunda zona de discriminación. Ahora tenemos para programar 2 zonas de discriminación en desfibriladores subcutáneos, y con un algoritmo que se llama SmartPass, que es un filtro de banda ancha que fue agregado a la tecnología de estos dispositivos, el cual nos permite discriminar sobresensado de onda T, y con eso han reducido a 4 o 5% de descargas inapropiadas por arritmias supraventriculares y sobresensado de onda T. Bien. El otro gran estudio en el cual enrolaron a casi 1000 pacientes es el de Effortless, en el cual se le hizo un seguimiento largo de 5 años, y fíjense, los números son bastante categóricos. Sin complicaciones al año, 98% de los pacientes. Sin descargas inapropiadas al año, 98.5% de los pacientes. Comparativo con desfibriladores transvenosos, sin otro problema. Eficacia de los choques, 97.4%. De nuevo, eficaces y seguros. Bien, este es un estudio interesante. Es un estudio que se hizo prospectivo en Estados Unidos, el post-approval, que en 2012 la FDA aprobó el uso de estos dispositivos en Estados Unidos, y enrolaron a todos los pacientes que fueron implantándose durante los 5 años subsiguientes, ¿sí?
1.637 pacientes que se les implantó un desfibrilador subcutáneo. Fíjense, 13 pacientes con insuficiencia renal en diálisis. Es un registro de la vida real, no son pacientes seleccionados como los otros estudios que eran pacientes un poco más seleccionados, ¿sí? Fíjense, 98.7 de éxito en el tratamiento de taquicardia ventricular y complicaciones a 30 días, sobre todo las referidas al implante, muy bajitas, menos del 4%. Este es de los estudios que hay en cuanto a tamaño y es un metaanálisis de 5 estudios previos en los cuales han sumado 6.400 pacientes. Está publicado en JACC hace 2 años, ¿sí? Y fíjense que como en un comparativo entre desfibriladores transvenosos y desfibriladores subcutáneos, han logrado evidenciar una disminución en la tasa de complicaciones asociada al catéter, y lo plantea como el resultado como una alternativa a los desfibriladores subcutáneos. Luego de este estudio fueron incluidos en las guías 2017 los desfibriladores subcutáneos. Lo vamos a pasar si no se pone un poco más aburrido. ¿Qué pacientes son candidatos a esta terapia? Y esto sí lo tenemos que tener en cuenta. Claramente los pacientes que necesitan estimulación cardíaca no son pacientes candidatos para esto. Y después lo vamos a ver, pero es importante tener en cuenta el tema que cuando pensamos que a estos pacientes les tenemos que poner un desfibrilador subcutáneo, hay que hacerle un screening descensado en la superficie del cuerpo, que después vamos a ver cómo se hace, para ver si el equipo va a ver bien el QRS y la onda T de ese paciente en ritmo sinusal y la va a poder discriminar de una taquicardia ventricular, ¿sí? Entonces necesitamos tener un screening que se pueda hacer de distintas formas, lo vamos a ver, y que ese screening sea exitoso para que el paciente sea elegible. El screening habitualmente es exitoso de cada 100 pacientes en 95. ¿Sí? Si escogemos 100 pacientes al azar, 95 van a ser candidatos por screening. Y hay un porcentaje de pacientes que no pasan el screening y no pueden ser candidatos para esto. Una contraindicación relativa puede ser que pensemos que el paciente necesita estimulación antitaquicardia. El clásico ejemplo que charlamos hoy, un paciente con taquicardias ventriculares no tan rápidas y toleradas, monomorfas, que pueden ser pasibles de necesidad de ATP. Y una indicación más fuerte en pacientes jóvenes, ¿por qué? Porque pensamos que ese paciente va a estar 50, 60 años con un desfibrilador a cuestas, y si preservamos el sistema endovascular, conceptualmente es mucho mejor para él. En pacientes con prevención primaria, en pacientes que no tengan accesos vasculares disponibles, se pone más fuerte la indicación, en pacientes que tengan infecciones relacionadas a dispositivos previas, o en pacientes que pensamos que tengan alto riesgo de infección. Y este es un concepto que el cual a veces no lo tenemos tan en mente a la hora de indicar un desfibrilador. Pero si tomamos los pacientes que han tenido infecciones asociadas a un desfibrilador transvenoso, no todos los pacientes tienen alto riesgo de esto. Fíjense, 76% de los pacientes que tuvieron infección asociada a un desfibrilador transvenoso tenían insuficiencia cardíaca, 40% diabetes, 40% insuficiencia renal, 20% de enfermedad pulmonar obstructiva y un 23% asociado al uso de anticoagulantes. Entonces, si tenemos un paciente con este perfil, tenemos que pensar que si le vamos a implantar un desfibrilador, tiene más posibilidades de infección endovascular. Esto todos los hemos visto. Siempre que vemos estas figuras es que hemos tenido algún problema importante y nos agarramos la cabeza, ¿sí? Cuando las venas están tapadas, cuando tuvimos una vegetación en un catéter, cuando vimos que hay una disrupción del silastic que protege a los electrodos, cuando vemos este tipo de imágenes, ¿sí? Fíjense acá, estos desfibriladores todos hemos tenido algunos, son clásicos, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de dificultades con electrodos transvenosos, tenemos que pensar en la alternativa de un subcutáneo. Esto retomo lo del screening. Estas son las dos formas en las cuales hay que hacer un screening electrocardiográfico. Se puede hacer de forma manual,
con esta reglita que está acá arriba, uno le hace un electrocardiograma al paciente usando estos 3 bipolos y tiene que incluir el QRS aquí adentro y la onda T tiene que quedar adentro de esta curvita. La verdad, la recomendación actual es hacerlo de forma automática, hacerlo con el programador de Boston, ponerle 3 electrodos en la piel, rojo, amarillo y verde, y el equipo lo hace de forma automática. Ahí nos dice el vector primario, el secundario y el alternativo, si está ok o si tiene falla. Hay que hacerlo estando acostado el paciente y después ponerlo de pie y volver a hacerle el screening. Y por lo menos necesitamos que en uno de los 3 vectores tener el OK descensado para poder indicarle un dispositivo de esto. Ahora bien, vamos a pensar cómo se ponen estos dispositivos. Este es un paciente nuestro, es un resultado final de cómo debe quedar un dispositivo. El concepto tiene que ser que entre la carcasa que se activa y el coil de desfibrilación uno puede hacer 2 líneas y que la mayor masa de miocardio ventricular izquierdo queden en ese vector de choque. ¿Sí? O sea, que los parámetros de implante son recontra anatómicos, no hay mucha ciencia con esto. Uno debe, esto lo hacemos con todos los que hemos hecho implante, lo hacemos de esta forma. Ponemos un demo que es igual al dispositivo que vamos a colocar en la superficie del cuerpo del paciente. Le hacemos una radioscopía para ver si tenemos una imagen semejante a esto. Y cuando logramos la localización deseada, hacemos marcas en la piel para ver dónde va a ir ese catéter. Una vez que hacemos marcas en la piel, después tenemos la opción de hacer una técnica que se llama con 2 incisiones o una técnica con 3 incisiones. Siempre tenemos que hacer una incisión para colocar el generador. Siempre tenemos que hacer una técnica en el apéndice sifoides para external izquierdo para hacer la incisión baja, que es esta que está marcada aquí. Y de forma opcional podemos o no hacer la tercera incisión. El catéter en el extremo tiene un agujerito, tiene un ojal para fijarlo al tejido celular subcutáneo, pero tenemos una herramienta por la cual podemos no hacer esta tercera incisión y hacerlo solo con 2 incisiones. El concepto de desfibrilador subcutáneo va variando, sería desfibrilador intermuscular. Los primeros desfibriladores se ponían en el tejido celular subcutáneo aquí en esta región, pero la experiencia en la colocación de estos dispositivos nos ha llevado a cortar la piel, disecar el tejido celular subcutáneo y llegar a un plano en donde encontramos el músculo serrato pegado a la parrilla costal y el músculo dorsal ancho que va desde las costillas hacia la axila en esa dirección. Uno, disecando de forma roma o con los dedos, puede encontrar un espacio virtual súper interesante en ese lugar donde con todos los que los hemos colocado se ha encontrado bien y con poco problema. Es un lugar amplio, seguro, con menos tasa de infección que en el tejido celular subcutáneo. El desfibrilador queda protegido por el dorsal ancho por afuera, lo cual le da al paciente mucho más confort y movilidad, y la verdad los resultados son mejores. Así que la técnica es primero realizar el bolsillo, luego con una vez ubicado el plano intermuscular se hace la incisión sifoidea, luego con una herramienta especial se tuneliza el tejido celular subcutáneo desde el apéndice sifoides hasta el bolsillo. Con esa herramienta tunelizadora se pasa el catéter hasta el apéndice sifoides. Y en el apéndice sifoides, una vez que estoy aquí en el apéndice sifoides, ya vamos a haber decidido si vamos a hacer técnica con 2 o con 3 incisiones. Si hacemos una técnica con 3 incisiones, vamos a hacer una tercera incisión y con el mismo instrumento tunelizador vamos a pasar hacia esta marca que está acá, que va a ser la tercera incisión. Si decidimos no hacer 3 incisiones, hacer solo 2, vamos a montar sobre el instrumento tunelizador un introductor Pileway, vamos a pasarlo, después sacamos el tunelizador y a través de ese introductor vamos a pasar el catéter.
Después tenemos que decir a qué paciente le vamos a hacer 2 y 3 incisiones. 3 incisiones es más seguro para pacientes que tengan mucho tejido graso, que tengan más riesgo de que se mueva el catéter, ¿sí? O en mujeres con mucho tejido glandular mamario también hay más probabilidades de que se mueva ese catéter, se caiga, y también está indicado hacer 3 incisiones. La tercera incisión en el seguimiento es la que más molesta al paciente, le roza la ropa y tal. Así que si la podemos evitar, es de elección hacerla con 2 incisiones. Pero si tenemos dudas de que ese catéter se mueva, hacemos tercera incisión. Bien, seguimos. En cuanto al implante de estos dispositivos, tenemos que tener en cuenta que al no tener acceso al tórax, nos ahorramos todo este tipo de complicaciones que vemos acá, que todos hemos tenido implantando, ¿sí? Nos quedan todas las complicaciones relacionadas al bolsillo locales, o que se nos mueva el catéter, pero en el tejido celular subcutáneo, y nos ahorramos todas complicaciones graves y potencialmente mortales, poco frecuentes, pero que nos puede pasar con dispositivos endovasculares. En el 2017, luego del post-approval, hubo guías y las guías americanas incluyeron a los desfibriladores subcutáneos. Con indicación clase 1, nivel de evidencia B, está traducido acá abajo, en pacientes con criterios para desfibrilador que tienen accesos vasculares inadecuados o alto riesgo de infección. ¿Se acuerdan el concepto de paciente con alto riesgo de infección que vimos hoy? Y en los pacientes que no se necesita estimulación antibradicardia o en los cuales no se plantea la ATP o la resincronización como parte de la terapia, ¿tá? Y como clase 2A se plantea en pacientes que cumplen con indicación de desfibrilador, en quienes se lo piensa como razonable si la estimulación antibradicardia o antitaquicardia no son necesarios, ¿tá? Fíjense que las indicaciones son bastante amplias. Esto no es para que lo lean, pero bueno, este es un trabajo que fue presentado en el Congreso Nacional de Cardiología hace poquito y es para mostrar un poco la experiencia argentina, ¿sí? En este estudio, nosotros ya hay colocados 35, pero en el punto de corte en febrero de este año incluyeron 20. Este es un estudio prospectivo y multicéntrico en el cual se incluyeron 27 pacientes con desfibriladores subcutáneos. Fíjense el tipo de patología que estuvimos viendo, casi la mitad son miocardiopatía hipertrófica, displasia DBD, FB idiopática, síndrome de Brugada, QT largo. Un solo paciente chagásico, ese paciente interesante, porque uno piensa en un paciente chagásico, trastorno de conducción y TB monomorfa, pero bueno, este paciente se le hizo un estudio electrofisiológico previo, se vio que el HB era normal, se le hizo una inducción de taquicardia ventricular, la cual no revirtió con ATP en el estudio electrofisiológico, entonces por eso fue razonable. Hay que ponerse a pensarlos, estos pacientes. Fíjense que de los 27 pacientes, en 25 se hizo inducción de fibrilación ventricular en el implante y en todos los pacientes la reversión fue exitosa. Un solo paciente requirió descarga máxima del dispositivo, los demás todos salieron con una primera descarga de 65 joules. Como complicaciones en este registro tenemos dos. Una infección local, que ahora la vamos a ver, y la otra era una terapia inapropiada por sensado de onda T, ¿sí? Así que bueno, buena experiencia inicial. Les voy a mostrar algunos pacientes nuestros para mostrar un poco de complicaciones. Les cuento, esta paciente es de nuestro centro de La Plata, una chica de 36 años con una miocardiopatía hipertrófica. La chica tiene más de 20 años de desfibriladores, porque a los 15 años se le puso un desfibrilador BBI en prevención primaria, por antecedente familiar de muerte súbita, un septum mayor a 30 y TB no sostenida en el holter. En el seguimiento tuvo terapias apropiadas por taquicardia ventricular. Tuvo una fractura del catéter del lado izquierdo, en la cual tuvo una extracción que fue súper dificultosa, que salió solo una parte del electrodo, que terminó tapando la subclavia, o sea que no pudimos utilizar ese acceso para su segundo desfibrilador. Se le puso un recambio del lado derecho, se le puso
un desfibrilador del lado derecho. Después se agotó la batería de ese generador, se le puso un recambio de generador del lado derecho y la chica viene a la consulta. Fíjense que no les miento, que están acá las dos están las dos cicatrices, una aquí y una aquí del recambio. Este es el hombro de la chica, el hombro derecho. Esta es la mama y fíjense cómo le migró el desfibrilador y está para salir. Está erosionando la piel. Entonces, bueno, nos planteamos qué hacer. No podíamos ir del lado izquierdo porque hicimos venografía y continuaba tapada la vena. Del lado derecho teníamos este problema. Así que nos decidimos para colocarle un desfibrilador subcutáneo. Fíjense que acá dejamos abandonado el catéter que estaba del lado derecho. Acá es una lástima, no se ve bien, pero se ve el pedacito de catéter que estaba abandonado del lado izquierdo. Y fíjense, el implante del desfibrilador subcutáneo fue exitoso. Anduvo muy bien, le hicimos la inducción de fibrilación ventricular. Fíjense que la detección de la arritmia fue perfecta. ¿Sí? Le hicimos la descarga y hubo reversión al ritmo sinusal. Estábamos muy contentos con el caso. Hasta que la chica vino a la semana del implante con esto. ¿Sí? Herida flogótica, caliente, con secreción. Y, y nos queríamos morir, la verdad. De los primeros desfibriladores que pusimos subcutáneos. Entonces, bueno, la calma ante todo. La realidad es que la interné a la chica, le pedí hemocultivos y tal. Por suerte era solo una infección local, como debería ser en este tipo de dispositivos. Le tomé una muestra de esa secreción, la mandé a cultivar, vino un estáfilo sensible a la clinda y le sacaba fotos todos los días. Se empezó a secar la herida, se terminó de secar la herida y así hasta ahora. Así hasta ahora, ¿sí? Fíjense que no les miento, este lunar, la paciente es la misma. Fue de los primeros que pusimos. Esta paciente esta infección local tiene más de 1 año de evolución y la verdad va muy bien, la controlo periódicamente, le di pautas de alerta a la chica joven y tal, pero bueno, algo que para un desfibrilador transvenoso, cuando vemos esto salimos corriendo a sacar todo. Fíjense cómo al ser una infección local de menor riesgo, nos dio tiempo para hacer un cultivo, para esperar, para darle antibiótico dirigido y la verdad en este caso fue muy bien. ¿Sí? Le cuento un caso no tan traumático. Mujer, 26 años, un episodio sincopal único, un ecocardiograma normal, sin cardiopatía estructural, sin antecedentes de muerte. Uy, me falta un electro ahí, bueno, perdón. Acá, está el electro, pero no se ve nada. Bueno, es un electro, todos somos electrofisiólogos. Es un electro con un síndrome de Brugada espontáneo, un COVED, qué lástima, no se ve nada. Un COVED espontáneo. Episodio sincopal único, sin nada más. Decidimos, ya lo vieron, hacerle una inducción de taquicardia ventricular. Se puede discutir si lo necesitaba o no, con un síncope y COVED en el electro, pero bueno, como fue episodio sincopal único y nada más, decidimos hacerle una inducción. Tuvo una inducción positiva de taquicardia ventricular con una descarga. Y a esta chica le implantamos, una chica de 26 años, sin nada más que eso. Obviamente le medimos tiempos de conducción en el estudio, estaba todo normal. Y decidimos colocarle un DAI subcutáneo. ¿Sí? Bien, mal, más o menos. Lo pensarían. Bueno, estos son casos. Yo sí les sigo contando casos y después, si quieren. Este sí que transpiramos con él. Esta es una señora de 66 años que fue de los primeros pacientes que pusimos desfibriladores con Brugada. Fue una prevención primaria por tipo un COVID y síncope. Y esta señora hace 10 años tuvo un episodio no de tormenta rítmica, pero sí de descargas inapropiadas por fractura del catéter. Se le hizo un recambio de ese catéter que se había roto y con tanta mala suerte que el catéter nuevo que se le puso fue un Reata.
la verdad le veníamos haciendo seguimiento a ese catéter Reata, todos los parámetros de sensado, de estimulación estaban todos bien, le hacíamos radioscopía y no veíamos ningún problema con el catéter. La señora 20 años de desfibrilador y nunca una terapia apropiada. Y llegamos al ERI del generador el año pasado. Entonces ahí todas estas preguntas que nos planteamos, si quieren alguno levantar el guante, nos ayudan, porque realmente en nuestro grupo de trabajo decíamos, ¿necesita un desfibrilador esta señora? 20 años de desfibrilador sin terapias apropiadas. Le cambiamos el catéter Reata, intentamos sacar el catéter Reata y cambiamos generador y catéter. Dejamos el catéter y cambiamos solo el generador. Intentamos sacar todo y le ponemos un subcutáneo, o sacamos el generador, dejamos el catéter de desfibrilador abandonado y le ponemos un subcutáneo. ¿Qué les parece? Díganme algo, así tomo un poquito de agua. No. Vos querías tenías para discutir, Nicolás, así que... La señora es soltera, no tiene descendencia, es una señora muy especial. Para arriba no tenemos familiares, tiene casi 70 años, así que no tenemos mucho de sónico. El electro es categórico, ¿eh? El electro es categórico. Bueno, les cuento que la señora la verdad nos ayuda un poco en la decisión. Aparte es una tenida de desfibrilador subcutáneo, así que le debemos haber puesto un subcutáneo. La señora, cuando planteamos la extracción del catéter Reata, no quiso saber absolutamente nada. ¿Sí? Se negó rotundamente, le había pasado mal con la otra extracción, había tenido algún que otra complicación, así que no quiso saber nada. Ah, bueno, este es el electro de la señora. Mirá, bueno, ese es el electro de la señora, lo tenía ahí. Entonces lo que hicimos fue, dejamos abandonado el catéter del Reata y pusimos un desfibrilador subcutáneo. ¿Está? Esa es la fotito. Perdón. La verdad, hicimos, esta señora la hicimos con una técnica de 2 incisiones. La inducción de fibrilación ventricular fue muy bien y bueno, entró en seguimiento hasta que a los meses nos llama porque tuvo una descarga del dispositivo y encontramos esto. Fíjense que prácticamente no vemos complejos QRS, muy bajo voltaje, exacto. No vemos complejos QRS. Fíjense que acá el equipo sensa una taquicardia que no la vemos en el electrocardiograma de superficie. Le da una descarga a la paciente y fíjense que seguimos viendo algo de ruido. ¿Sí? Veíamos que algo no andaba bien con este desfibrilador. Le hicimos una radioscopía y en la radioscopía veo esto. Fíjense, el catéter abandonado del Reata y fíjense el coil acá abajo. ¿Sí? El coil acá abajo. Tuvimos un desplazamiento del catéter. Esto que está acá no está descripto. Sí está descripto desplazamientos del catéter, que el catéter se caiga para acá. ¿Sí? Pero esto que está aquí no está descripto. Y ahora les voy a contar cómo lo resolvimos. Esta paciente, bueno, obviamente la llevamos de nuevo a la sala. Le abrimos la incisión subfoidea. Cuando abro la incisión me encuentro con la punta del catéter. Me traigo el catéter, que la verdad se mueve muy bien por el celular subcutáneo. Y me doy cuenta que cuando me traigo el catéter, el desfibrilador gira. Y que de hecho en esta radioscopía vemos acá como el desfibrilador no está en la posición que debería estar. Entonces, una vez que obviamente me traigo todo el catéter, le hago una tercera incisión y lo fijo arriba, abro el bolsillo y veo que en el bolsillo estos dispositivos tienen 2 puntos para anclaje. Y la recomendación es que esos puntos de anclaje sean de algún material no reabsorbible. Y cuando yo veo, el generador estaba suelto adentro del bolsillo.
y heterogénea, ¿sí? Me han pasado un hilo que sea reabsorbible, no me he dado cuenta en el momento, era un caso mío, así que... Y bueno, cuando se reabsorbió el hilo, el desfibrilador empezó a girar adentro del bolsillo y me trajo el catéter. Lo cuento para que no pase, lo cuento para que no pase. La verdad, no somos cirujanos, no estamos tan atentos a ese tipo de cuestiones. Y bueno, un hilo reabsorbible me costó una recolocación del dispositivo, ¿sí? Lo volvimos a colocar y el equipo quedó bien. Esto es otra cosa que a propósito les quiero mostrar. ¿Ven la S que tiene este catéter? Uno cuando ve esto no le gusta mucho a la vista. Cuando uno coloca los desfibriladores quiere que el catéter quede derecho. La realidad es que esto, que quede derecho, no es tan importante. Si el sensado del electrodo distal y proximal es correcto y si el umbral de desfibrilación fue bueno, no tenemos ningún problema con eso. Es mejor que quede lo más prolijo posible, pero no tenemos que preocuparnos por un resultado estético de la radiografía. Y por eso también se los quería mostrar. ¿Sí? Es excelente la pregunta. Sí, el primer gesto tiene que ser hacer el screening para external izquierdo. Si el screening para external izquierdo te da mal, hay que hacerlo para external derecho. ¿Sí? Y lo mismo, si vos tuviste un screening bueno, pero después en el implante tuviste algún problema, un umbral de desfibrilación elevado y tal, lo que tenés que hacer es correr del lugar el electrodo o el generador para tratar de mejorar el vector de descarga. Así que el primer gesto es para external izquierdo y el segundo es para external derecho. ¿Sí? Es mover el electrodo. Algunos detalles de la radiografía que les cuento, ya estoy terminando, que es para tener en cuenta. La placa de perfil sirve y mucho, o en el implante la radioscopía de perfil sirve y mucho. ¿Para qué? Para ver esto. Tenemos que ver cuán pegado está el catéter al esternón. No es algo estético. Por cada centímetro de grasa que queda por debajo del catéter, aumenta el umbral de desfibrilación. O sea que el catéter tiene que ir lo más pegado posible al esternón. Y lo otro es qué relación tiene el generador con la pared torácica. Cuanto más posterior esté el generador, mejores son los umbrales de desfibrilación. Y es algo muy lógico. Si tengo el electrodo adelante, cuanto más atrás estoy con el generador, voy a abarcar mayor masa de miocardio ventricular izquierdo y mejor va a ser el umbral de desfibrilación. Esto no es algo que se me ocurre solo a mí, sino que de hecho hay un score que es el score Pretorian que habla un poco de esto, ¿sí? Es un poco tedioso para acordárselo, pero si les interesa está libre en la web y habla un poco de esto, de cuán pegado está el catéter al esternón y cuán posterior es el dispositivo respecto a la silueta cardíaca, ¿sí? Lo otro que también tenemos que ver en el frente, no en el perfil, es esto, que es cuán pegado está el generador a la parrilla costal. Piensen que el generador es parte activa del sistema de sensado. Tanto el vector primario como secundario dependen del generador. Entonces, cuanto más pegado esté a la pared torácica, mejor va a ser el sensado del equipo. ¿Sí? Fíjense, esto también se los puse, fíjense acá, bien pegado, ¿sí? Bien pegado, en este caso el catéter derecho. Y fíjense esto es algo para tener en cuenta. La inmensa mayoría de los implantes que hacemos queda un poquito de aire en el bolsillo. Eso hay una forma práctica para intentar sacarlo, que es con el último punto del tejido celular subcutáneo, instilar solución fisiológica para que salga la mayor cantidad de aire posible. Hay documentados dos problemas con esto. Uno es que el aire le mete ruido al sistema y tener una descarga apropiada. O en agudo, en el umbral de desfibrilación agudo del implante, si queda mucho aire aquí, puedo tener un umbral de desfibrilación elevado. Así que tenemos que saber mirar el aire dentro del bolsillo. Esto es otro paciente, una paciente de Juan, que está ahí, que pusimos, lo puse porque es interesante ver cómo en pacientes que tienen CRM, fíjense todos los clips de la mamaria y
el alambre del esternón, se pueden poner este tipo de dispositivos. Tener alambres en el esternón, no hay problema con eso. Hay que ser cuidadoso y ir un poco más izquierdo para dejar un margen de seguridad en distancia entre los alambres y el catéter y no tener problemas con eso. Fíjense qué bien quedó, que pegado a la parrilla costal quedó. ¿Sí? Y bueno, nada, estos somos el equipo que participamos en la capacitación para los desfibriladores subcutáneos aquí en Argentina. Bueno, un agradecimiento a la gente de Boston que ha confiado en toda gente joven para desarrollar la terapia. Y bueno, nada, no mucho más. Gracias a ustedes por escuchar la presentación. Sí, Doc. Sí, hay que ser muy cuidadoso con eso. Realmente, cuando uno ve la anatomía en el momento, las digitaciones del serrato son muy escasas. Hay muy poco tejido muscular ahí. La verdad, el dorsal sí es más abundante, es mayor masa de tejido muscular. Y por eso creo que han tenido más problemas de sensado de miopotenciales cuando se ponían subcutáneos por arriba del dorsal ancho. Ahora que es intermuscular, corremos el dorsal ancho, quedamos más pegados a la pared torácica y solo quedan escasas digitaciones del serrato. Es una de las cosas que se ha resuelto poniéndolo intermuscular. ¿Hay alguna recomendación para hacer el screening con ergo también? ¿Con ergometría o no? Hay algo escrito de eso, sí, hay algunos trabajos que hablan algo de eso. La verdad, no te puedo dar una fuerte recomendación. Sí hay algo de bibliografía con pocos pacientes intentando hacer la ergometría. No ha mostrado mucha diferencia entre hacerlo de pie, pero hay algo escrito ahora, escasos pacientes y tal, no mucho más que eso, pero sí vas a encontrar, si lo buscas, hay algo escrito de eso. Sí, Doc. El extremo distal del catéter, ¿no hace falta fijarlo? Es la diferencia cuando uno plantea una estrategia de 2 incisiones o 3 incisiones. Realmente el problema de desplazamiento que tuvimos claramente no venía de la mano de la incisión, eso fue un problema de que ha girado el generador. Yo conozco 2 casos de catéteres que se han desplazado en España con 2 incisiones. Lo conozco porque fue en un lugar de formación compartido. Y la crítica que puede tener es que no se los puso para external, se los puso mucho más laterales izquierdos, ¿sí? Se los puso mucho más lateral izquierdo. Realmente cuando uno maneja el tunelizador en esta región, el tejido es bastante fibroso y el catéter queda bien agarrado. De hecho, uno lo toca por arriba de la piel, intenta moverlo y el catéter queda bien, Doc, queda bien. La verdad, a no ser que haya mucho tejido graso, mucho panícula, o una mujer con mucho tejido glandular mamario, que esas sí son 2 recomendaciones para hacer 3 incisiones, vamos bien con 2. Te quería hacer una pregunta con respecto al caso que mostraste de la infección de la chica. Vos ahí hiciste algo para demostrar si había infección de bolsillo o si solamente fue una infección superficial. Y te pregunto, porque la verdad que la respuesta a los antibióticos fue buena, pero si fuese una infección, por lo menos, por intuición, si fuese una infección de bolsillo asociada a la prótesis, no se va a curar con antibióticos. Y que si lo hiciste y si realmente hay una infección de bolsillo, ¿qué deberíamos hacer? Si hay que sacarlo o no, o con antibióticos alcanzaría. Mira, la verdad que esa disquisición le hicimos ecografía para ver que no esté coleccionada, colección no tenía. No tenemos disponibilidad de PET para ver si hay infección de bolsillo. La gran ventaja es que tenés tiempo, Juan. Vos sabés que es una infección local. Mientras no tengas, vos podés darte tiempo a darle antibióticos. Podés darte tiempo, decir, bueno, una semana de antibióticos y veo qué pasa. En todas las series hay más o menos un 2% de necesidad de explante por infección local, ¿sí? Que es más o menos
parecido a lo que nos pasa con transvenosos. El tema, la gran diferencia es que le podemos dar tiempo a la terapia antibiótica. Bueno, estuve muy bruto. Ante todo, felicitaciones por la charla. Muy Bueno, gracias, clara, Doc. muy linda. Faltó ver el instrumento de tonalización hacia arriba. Sí, Por lo menos lo le debería haber... bueno, lo tengo No ya. sé si lo tenés. Sí. La verdad, ¿vio las cánulas que usan los cirujanos plásticos para sacar grasa? Mire, ahí tenemos una. Carlos López está en todo. Es una cánula que tiene un ojal en la punta, ¿no? Es Roma, se puede disecar. Parece la varita de Harry Potter esta. Sí, sí. Las dos veces. Lo mismo. Claro, lo que hacemos es montamos un pileway sobre eso. Entonces, subimos eso montado, sacamos el estilete y después por dentro pasamos el catéter. ¿Sí? Y después, obviamente, pelamos el pileway. Sí, sí. Esa es la forma. Bueno, muchas gracias. Es bastante, si bien uno ve ese instrumento y da un poco de temor, es bastante amigable. Los que lo han utilizado creo que todos se han quedado satisfechos. No hay que hacer fuerza porque el riesgo potencial es meterse adentro del tórax. La tunelización entre el apéndice sifoides y la incisión del generador no tiene que ser muy profunda, porque esa parte del cable eléctricamente es neutra, no tiene ni sensor ni desfibrilación. La parte que sí debe ser profunda es la parte del apéndice sifoides para arriba, que sí debemos ir lo más pegado al esternón posible, porque si no podemos tener umbrales elevados de desfibrilación o problemas de sensado. ¿Sí? Bueno, muy claro todo, la charla. Yo te Gracias. quería preguntar, puntualmente justo los casos que vos mostraste de Brugada eran todos espontáneos, pero bueno, mi pregunta es en los inducidos, ya que hay un reporte de un caso en Europa de un paciente que era inducido y lo que hicieron fue hacer la esmalina y medirle el vector con la esmalina, si es algo que vos harías, Sí, recomendás. totalmente. Está en pacientes que tienen Brugada, la imagen clásica de Brugada de RR', esa R', si viste cómo era cuando hacíamos el screen de forma manual, es fácil que la R' te quede afuera de la curva de screening. Entonces hay informes que dicen que la tasa de éxito del screening en pacientes con Brugada es un poco más baja que lo habitual. Habíamos dicho que era de 95, 96 y en Brugada es 80 y pico, 90. ¿Por qué? Por el R'. Entonces sí, claramente el screening hay que hacerlo con una imagen tipo COVID. ¿Sí? Me sumo a las felicitaciones Bueno, por gracias. la charla y por la experiencia. Una de las cosas a favor que tienen los dispositivos subcutáneos en relación a los endocavitarios es esto, evitar problemas del catéter, fractura, etc. Sin embargo, el catéter está más expuesto, está subcutáneo, está más expuesto que cuando está endovenoso. De hecho, me pregunto, ¿hay problemas? La pregunta puntual sería, ¿hay problemas de sensado por artefacto mecánico? Digo, los sensores que están en el pecho, si se golpea con algo, eso genera un artefacto que pueda ser sensado. Y por otro lado, si le das recomendaciones al paciente respecto a cuidados de golpes, cinturón de seguridad en el coche, etc. A ver, con respecto a la exposición del equipo, el catéter claramente está más expuesto, el generador está más protegido. Eso es una diferencia importante. No es lo mismo tener el generador acá que aquí abajo. El catéter es increíble. No hay reportados fracturas de catéter ni problemas con el catéter. El catéter es gruesísimo, es fuerte. Con un demo nos han hecho el desafío de intentar romperlo y realmente es muy, muy fuerte. Tiene una gran diferencia conceptual con los catéteres endocavitarios, que no es hueco. La gran debilidad de los catéteres endocavitarios es que son huecos y eso los debilita un montón. Estos son catéteres sólidos y no son tan finitos.
¿sí? Son 8 French más o menos. Es un catéter muy robusto y no hay descriptos problemas con rupturas del catéter. Con respecto al sensado, miopotenciales o ruido, hay descriptos algunas descargas. Hace poco leí un artículo que reporta un choque espurio por un paciente que estaba en una pileta con una bomba de la pileta funcionando al lado y que esa vibración le generó un choque espurio, ¿sí? Son realmente casos esporádicos y que se publican. Con respecto a golpes y eso, no hay mucho escrito. Sí hay un trabajo con pacientes en población pediátrica en los cuales con un índice de masa corporal muy bajito y súper flaquitos, que sí tienen un poco de tasa de erosión en las incisiones un poco más alta, ¿sí? Es un factor de riesgo para complicación del electrodo. También me sumo a las felicitaciones. ¿Algún problema de dolor crónico por estar tan expuesto a una zona de piel muy sensible? A ver, el generador va muy bien ahí abajo. Es muy, muy cómodo para los pacientes ahí abajo. La incisión inferior no trae grandes problemas. La superior sí está descrito que duele más, que es un lugar de mayor roce y tal. Hay que tener un poco de cuidado porque en los puntos de fijación habitualmente usamos material no reabsorbible, prolene y tal, bastante grueso. Entonces no hay que dejar cabos largos que queden cerquita de la piel porque eso sí puede molestar y está descrito que puede molestar. Así que hay que ser bastante prolijo desde el punto de la técnica quirúrgica para que no haya problemas con eso. El tiempo, digo, los joules que entregan son mucho más que el otro y eso me imagino es la explicación del por qué el tiempo de carga. Creo que, no sé, son largos los tiempos de carga. Sí, no pude poner todo porque si no se me iba todo en charla, pero sí, todo lo que decís es real. El tiempo de carga de un desfibrilador subcutáneo medio más o menos son entre 15 y 18 segundos. Que cuando uno hace el test de inducción parece que 1 hora y media, uno está acostumbrado a 6, 8 segundos y si el tiempo de carga es más largo, claramente la energía máxima que entregan son 80 joules, el primer choque viene a 65, entonces bueno, tarda más en cargar los condensadores, ¿sí? El tiempo es más largo. Ahora bien, cuando en los estudios intentaron comparar versus los transvenosos, si eso ocasionaba más episodios sincopales, eso no hubo diferencia significativa. Carlos. ¿Qué quieras, Carlos? Sí, un detalle técnico que tiene que ver con la serie de 35 pacientes ya que se llevan implantados. El tiempo de carga promedio es de 7 segundos del dispositivo. La demora se da básicamente en el sensado. O sea que es como decía, el talón por ahí más débil es el sensado. Pero el tiempo de carga del capacitor es de 7 segundos en promedio y nos dio exactamente el mismo que la serie de NOPS y las series de los estudios que bien describió el doctor. O sea, no, es automático. Es automático. Sí, es automático. Hasta la selección del vector es automático. O sea, el desfibrilador te dice, este es el mejor vector que estoy viendo. Después uno, si tiene complicaciones como sobresensado manualmente, puede cambiar el vector. Pero en principio es todo automático. Pero el tiempo de carga es corto. Lo que sí demora un poco más en generadores es en acomodar la sensibilidad, es un poco más lenta. Es el punto flaco, lo dijo Michel Heisager. O sea, el problema es que uno no pone en duda la eficacia del choque, sino que uno hace la inducción porque tiene que certificar que el sensado es correcto. La selección automática del vector es para el ritmo sinusal o para el FB. Sí, no, es para el ritmo sinusal. Para el ritmo, digamos, para la plantilla que toma el desfibrilador como normal.
la foto que toma de normal y compara. Es básicamente, para resumir, digamos, un patrón de morfología. Es electrocardiografía. Hay un índice. Hay un índice que uno, cuando va al episodio, hay un índice de porcentaje que tiene que ver la relación QRS-T y FB, pero bueno, yo no lo manejo todavía, estoy en esa etapa. Hay un índice, sí hay un. Sí, funciona básicamente como el viejo autogain y va bajando mucho más lento. Por ahí, si ven en la foto de las inducciones, los primeros latidos es lo que tarda en bajar la sensibilidad hasta ponerse, digamos, al plano donde va aplicando los filtros, obviamente, y va descartando de que no haya ruidos en el medio hasta llegar al piso y censar lo que considera FB por frecuencia y por morfología. Hay dos preguntas, hay gente conectada a través de Webex. Hay dos preguntas, unas de las dos son en realidad de Córdoba, de Jorge Figueroa, que quería preguntar y que comentes. Una experiencia en pacientes que tienen dispositivos como marcapasos o resincronizadores que se pueda poner, vamos a decir, en paralelo un cardiofibrilador en esta situación. A ver, experiencia no tengo, no me ha tocado ese paciente, pero sí que son compatibles, totalmente compatibles. Se puede poner un desfibrilador subcutáneo en un paciente con un marcapaso. La única recomendación es que no hay que programar el marcapaso en unipolar porque puede tener alguna interferencia, pero después es la única recomendación que da la empresa respecto a eso. Y el otro comentario era respecto a si hay un límite en cuanto al peso, la edad en niños para implantar este tipo de dispositivos. Las series de pacientes pediátricos no son muy grandes. Ahora, hace poquitos meses salió una y que no, el paciente más pequeño que está implantado con esto tiene 3 años. 3 años. Es el paciente más pequeño que está implantado. Son casos anecdóticos. Esta tecnología tiene un potencial importante que son en cardiopatías congénitas con difícil acceso al árbol vascular. ¿Sí? Piensen en pacientes con anomalías del retorno venoso, bueno, todas cardiopatías congénitas que es difícil abordar el espacio endovascular y es un potencial candidato para este tipo de terapia. Hola, ¿qué tal? Saludos a Jorge. Sí, los saludamos. Acá Mónica Benjamín desde la pediatría. Excelente la exposición, te felicito. Me parece un poco raro lo de 3 kilos, no lo leí. 3 años, perdón. Pero el corte para epicárdico o endocavitario o subcutáneo son a partir de los 20 kilos. Raro que un paciente de 3 años tenga ese peso. Te lo paso el caso después. No, sí, digo, está bueno, pero yo creo que justo siempre lo charlamos un poco con Carlitos. Lo más importante siempre es la selección del paciente para que la terapia sea la mejor. Un paciente de 3 kilos me parece extremadamente pequeño. De 3 años, digo, no creo que supere los 20 kilos, me parece muy pequeño como para este tipo de dispositivos, pero... A ver, contrariamente a lo que uno piensa, que ve el equipo y el dispositivo es grande y tal, el generador puntualmente entra perfecto, no hemos tenido ningún problema en cuanto al tamaño. Y les cuento que esto sí está descrito. Es más difícil colocarlo en pacientes grandotes con mucho tejido muscular que en gente flaquita o en abuelitos con poco tejido muscular, porque la disección es más fácil. En pacientes que tienen un dorsal muy desarrollado es más difícil acceder al espacio intermuscular. Eso inicialmente lo consulté porque me tocaron los primeros pacientes un poco así, digo, che, me costaba llegar y lo consulté y a todos les pasa exactamente lo mismo. La disección es mucho más fácil en pacientes mucho más flaquitos. Piensen que cuando uno mete la mano para ver si el tamaño del bolsillo está bien, un buen parámetro de localización es tocar la escápula.
O sea, tenemos que ir bien a posterior. Y aún en pacientes bien chiquitos, el lugar es bastante cómodo para poner. Nosotros en pediátricos pusimos 2, no de ese tamaño, ¿no? Chicos un poquito más grandes y la verdad sin dificultades. Y la señora que mostré que se nos desplazó el catéter es una señora muy chiquita que debe ser 40 kilos, 42 kilos, no debe pesar más que eso, es muy, muy chiquita y también sin problemas. En la previa con bastante cuidado y temor pensando que ¿dónde pongo semejante prótesis? ¿Cómo entra esto? Pero la verdad fueron bien. El tamaño del catéter es único. La bobina de desfibrilación son 8 centímetros. Si el paciente es muy chiquito, puede quedar enrollado en el bolsillo sin problemas. Y si está previsto en pacientes pediátricos, dejarlo como en ese, como el que vimos ahí, dejarlo un poquito enrollado, fijo solamente abajo para que cuando el paciente va creciendo se va acomodando. Sí, eso está escrito así. El catéter, el primer modelo que implantábamos traía una oliva de fijación que había que colocarla en la incisión sifoidea y había que ponerla manualmente. El nuevo catéter, que es el 3501, ya viene la oliva insertada en el catéter y nos ahorra ese paso, es un poco más fácil técnicamente ponerlo.